que tú, un hombre tan plantado, puede de repente escuchar críticas no solamente de redes, sino de los comentarios, de las opiniones que puedas expresar, de lo que puedas decir, que no siempre toda la gente está de acuerdo a. ¿Cómo lo puedes digerir para que no te lastime y no te haga daño? Bueno, a ver, primero tengo que decir que al principio a todos nos hace daño. Creo que cualquiera que diga, no, a mí no me pasa, no, a todos nos ha pasado porque es muy singular. O sea, el primer acercamiento con la opinión del público es un acercamiento que puede llegar a ser muy duro. Mi primera experiencia no fue en redes sociales. Cuando yo empecé en radio, muy chavito, pues todavía no existían las redes sociales, pero las opiniones de la gente las daba por teléfono. Entonces algún día me tocó cubrir a Ricardo Rocha y de pronto me llegaron, no sé, algunas llamadas del público, porque ya sabes, daban los teléfonos y márquenos, que no sé qué, y había telefonistas en el estudio, todos, y a mano, ¿no? A mano, al papelito. Y entonces te pasan todo. Y había gente que era brutal, que decía, ¿y este niño qué? ¿Cómo se ve su inexperiencia? ¡Qué vergüenza! ¡Qué papá! Y había otros comentarios que te ponían casi como el periodista que México esperaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo, a mí me pasaba. Leía yo un comentario duro y se me venía el cielo encima. O sea, decía yo, Dios mío, qué horror, no le estoy gustando a la gente. O sea, y a lo mejor era una persona, a lo mejor eran varias, pero no era una cosa generalizada. Y por el contrario, cuando de pronto había una buena entrevista, yo hacía algo, salías hinchado. Entonces creo que al principio te pasa que te tomas muy a pecho todo. Y creo que con el paso de los años y con el paso de la experiencia se te hace la piel dura y sobre todo empiezas a discernir que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Entonces, por ejemplo, ¿qué pienso yo sobre este tema? Yo creo que las felicitaciones siempre se agradecen, pero no nos tienen que ensoberbecer, no nos tienen que hacer pensar que somos merecedores de todos o que no tenemos errores o que no los cometemos, porque entonces sí, lo peor que te puede pasar es que te feliciten. Y en el tema de las críticas, yo creo que cuando son ciertas son una enorme oportunidad para reparar, corregir y seguir vigente. Y cuando no son ciertas, pues deben dar mucho orgullo porque te alcanzan para decir, pues si tienen que inventar mentiras para atacarme, pues qué bien va la cosa, ¿no? Claro. Entonces, yo me las tomo con mucha filosofía, veo, y he aprendido que, pues de pronto, cuando te dicen que cometes errores, has cometido errores, ¿no? Y los has cometido, y yo he cometido un chorro de errores. A ver, solía estar 3 horas diarias en televisión por años, ahorita 1 hora y media al día en vivo, no hay corte, no se puede grabar, o sea, no hay de que corte y lo repites, no. No más faltaba que no me equivocara. Y mucho, ¿no? Y he tenido gravísimos errores al aire y he tratado de aprender de ellos. Y la gente me ha ayudado mucho a señalármelos. Porque a veces no te das cuenta. Porque andas en tu rollo, y haces un alto en el camino y miras para atrás. Te voy a poner un ejemplo que te va a encantar. Porque además es de tu área de influencia. De mi área. Yo creo que uno de los peores errores que he cometido en mi vida como periodista fue una entrevista infame, prejuiciada y brutal que le hice al cantante Kalimba. Ya, claro. ¿Qué pasó ahí? Por diversas razones que, digamos, me gusta mucho respetar el off the record. Yo llegué a la entrevista con una idea y con un juicio. E hice la entrevista a partir de lo que yo creí que iba a pasar en la entrevista y de lo que yo pensé, ¿no? Y de la información que tenía a la mano. Una pésima entrevista. Y la gente me castigó justamente muchísimo con esa entrevista. Porque claro, lo hice mal. Porque yo entré a la entrevista prejuiciado. Como era un tema del mundo del espectáculo y no una cosa de sustancia política. Vas a entrevistar a López Obrador, llegas claro, con mucho más contexto. Pero había una cuestión de violación. Exacto, por eso le entré, ¿no? Pero supuesta violación, pues. No estudié el tema como debía haber estudiado, venía yo regresando de vacaciones y lo hice fatal. Yo lo pondría como ejemplo de las peores entrevistas que se pueden hacer. La gente fue súper severa conmigo y yo al principio, las primeras horas, días,
día, a lo mejor. Dije, ¿pero de qué hablan? Yo estaba nada más tratando de sacarle la verdad, porque yo me hacía mis cuentos, y al final dije, no, la gente tiene razón. Tienen toda la razón. Qué mala entrevista hice. Qué mala entrevista. Y claro que aprendes. Pero si no hubiera sido por la gente, si no hubiera sido porque existen hoy por hoy estas vías de comunicación tan directas, ¿quién quita que yo hubiera hecho más entrevistas así? Y luego cuando me quieren molestar, cuando de pronto, porque hay muchas pasiones políticas, y entonces agarran y de pronto me escriben, ay, ¿por qué no le preguntas a López Obrador o a Peña Nieto o a la Barbie, que fue el siguiente, ¿no? la Barbie, ¿por qué no le preguntas como a Kalima? Y les digo, nunca más voy a volver a hacer una entrevista como esa. Pero bueno. Ni una vez. Y luego vino la de la Barbie, que fue la tormenta perfecta. Y ahí sí fue diferente, porque ahí sí la defiendo, porque yo sabía que si me le ponía así, no me iba a contestar nada. En cambio, me dijo barbaridad y media preguntándole por las buenas. Esas también son estrategias, ¿no? O sea, a veces tú sabes con qué personaje le sacas lo mejor cuando lo picas y qué personaje le sacas lo mejor cuando lo dejas que se enrede solo, ¿no? Y hable. Entonces, esa sí es una estrategia, pero la otra fue una muy mala entrevista, punto. Pero aprendí un chorro de eso. Y me tocó joven, pues, ¿no? O sea, tenía yo muy poquito en el noticiero. Pero claro, pues ya tenía yo que estar a la altura y no lo estuve y punto final, ¿no? Pero además como joven o como periodista destacado, Carlos, también ya el público, los seguidores ya te ven como alguien, como una figura pública, que eso es, siendo periodista, dices, pues no, porque mi quehacer es comunicar. Yo no soy la figura central. Mi quehacer es comunicarles, es llevarles la información. Entonces, de repente siento que es un poco difícil, Carlos, poder manejar esta diferenciación entre ser figura pública y ser un periodista. Fíjate que pasa una cosa que es sumamente lamentable. Cuando son entrevistas de altísimo impacto político, por ejemplo, candidatos presidenciales en campaña, presidentes en funciones, curiosamente el que está a juicio es el periodista. Sí. No es el entrevistado. Y eso le resta muchísimo atractivo a uno como comunicador para entrarle a los temas. ¿Por qué? Porque entonces la pregunta es, ¿cómo lo está tratando? ¿Cómo lo trató Lore? ¿Fue bueno? ¿Fue incisivo? Entonces ya resulta que tú tienes que ser igual con todos, porque si no, se te puede venir el mundo encima, cuando no necesariamente para obtener información, para sacarle la nota, como decimos en el argot, tienes que tener el mismo tono, pero no lo tienes que tener. Y esto se ha vuelto una prioridad para la gente. Está bien. Así quieren que sea, no hay problema. Pero creo que sí va un poco en demérito, o dificulta, mejor dicho, obtener la nota. Porque hay algunos a los que vale la pena contrapuntearlos porque les sacas más. Y hay otros, como decía, que más vale dejarlos y solitos en red. Entonces, pero pasa esto. Entonces el que está a juicio es uno. ¿Te vuelves tendencioso entonces cuando no estás de acuerdo? Al revés. Es que yo pienso que estos nuevos criterios de cobertura electoral le quitan al periodismo. O sea, con tal de buscar que no seas tendencioso, le quitan toda fuerza al periodismo. ¿Cuáles serán estos 3 momentos que han marcado tu carrera? Me voy a atorar como Peña Nieto con sus 3 libros. Pero los 3 momentos que me han marcado mi vida como profesional. A ver, yo te diría, mi primera guerra, eso es algo que anhelé por mucho tiempo, ser corresponsal de guerra, siempre quise desde niño. Y estar por primera vez en una guerra, que fue en 2001, en la guerra de Afganistán, la de Al-Qaeda, Osama Bin Laden y demás, posterior a los ataques terroristas de las Torres Gemelas, me parece que fue pues algo que me marcó para siempre, ¿no? Fue una manera de entender, de sentir miedo, de hacer cosas que yo nunca creí que fuera capaz de hacer amigos que los sigo teniendo, de encontrarme con uno de mis hermanos de vida, que fue Jorgito Pliego, que desgraciadamente murió después. Esa me marcó. Yo creo que el segundo momento que me marcó, yo creo que fue la cobertura del tsunami en Indonesia. Porque todo mundo me dijo que se me veía verdaderamente golpeado al aire. Y ahora está pasando muy mal porque las condiciones para la cobertura eran muy complicadas, muy difíciles, eran paupérrimas, no querías ni tomar agua ni comer porque pues, no sabías, había 300,000 muertos tirados en la calle de un mismo pueblo.
Entonces, pues sí, era una cosa horrible. Y fue una cobertura que mucha gente me felicitó y pues me sentí como muy halagado por eso. Y yo creo que el tercer momento que marcó fue la elección de 2006, que yo creo que es un momento que marcó la vía política de este país. Aquella elección cerradísima entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, porque es un momento de ruptura en México. Es un momento en donde queda sembrada una semilla de división y de discordia que permanece hasta ahora. Las cosas eran muy diferentes antes de 2006. La manera de procesar los desacuerdos, las diferencias de opinión eran muy distintas a lo que sucedió a partir de entonces. Y eso claro que impactó en mi quehacer como periodista. Es decir, por supuesto que sí, ahí hay un antes y un después, que se mantiene hasta ahora, ¿no? Es una manera de separar a México que se mantiene hasta ahora, y yo te diría que esos serían los tres más fascinantes. ¿Y cuáles son tus principales valores de vida, Carlos? ¿Y cómo los colocarías? Pues mira, yo trataría de centrarlo en uno, ¿no? Bueno, uno en la vida profesional y otro en la vida personal. Yo creo que la mayor responsabilidad personal, y voy ahí que es la más sencilla, más que ser un buen hijo, más que ser un buen esposo, creo que lo importante es ser un buen papá. Ser un buen papá. Creo que esa es la máxima responsabilidad que se te asigna. Creo que no se te pide nada heroico, ¿no? Con que lo hagas bien, basta, ¿no? Yo trato de hacerlo bien, ¿no? Trato de sacar una buena nota ahí. Creo que esa es digamos, la tarea personal más importante que uno puede tener. Y en lo profesional, yo busco un solo valor, y es la honestidad. Podrán decir, o sea, te puedes equivocar, pero ser honesto. Puedes no gustar, pero ser honesto. Puede estar la gente a favor o en contra de una opinión que tú emitas o de una interpretación que le hagas a cierto acontecimiento, a cierta declaración, a cierta política pública. Pero mientras reconozcan que tú partes de la honestidad para hacerlo, eso me parece lo más valioso, ¿no? Entonces, que tú digas, a ver, se podrá equivocar, puedo estar de acuerdo con él, puedo no estar de acuerdo con él, pero reconozco que es honesto. O sea, lo está diciendo porque así es él, porque eso es lo que piensa. Y luego a veces eso cuesta un chorro de trabajo. Y cuesta un chorro de trabajo reconocerlo. Porque cuando no estás de acuerdo con alguien, pues lo primero que quieres es destruirlo, desatarlo. Y a eso nos han acostumbrado los políticos mexicanos, y la sociedad y los medios hemos caído un poco en esa trampa. En la trampa de descalificar a quien no piensa como uno, cuando en realidad lo que tiene que hacer es simplemente encontrar los vasos comunicantes y encontrar las diferencias, procesarlas y a lo que sigue. Qué bueno que hay diferencias. Sería terrible que todos pensáramos igual y todos actuáramos en la misma dirección. Pero yo pienso que esos serían los dos valores: ser un buen papá y, como periodista, ser honesto. Es curioso, fíjate. En las redes sociales, si tú te metes, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter, que es como quizá el medio como más agresivo en general, donde se dan más cocolazos, tú dirías, no manches, este cuate sale a la calle y le gritan de cosas y eso. No. O sea, te piden fotos, autógrafos. O sea, todo eso que lees en Twitter no pasa en la vida real. Ponte que yo tendré, no sé, a ojo de buen cubero, un 60-70% de comentarios negativos, perdón, positivos, 30% negativos. Entonces tú dirías, sale a la calle y el 70% de la gente le va a mentar la madre. ¿Seguro? No. O sea, el 99.99% te trata increíble, te trata increíble. O sea, luego ya sabes que mucho de esto de redes sociales pues, son robots, son granjas ahí de gente que se hace pasar porque hay intereses políticos y pues es muy atractivo, ¿no? Incidir en la arena pública y demás. A mí me sorprendió porque los medios digitales irrumpieron en la arena pública diciendo aquí sí hay libertad, aquí no hay manipulación, y ha quedado claro que no hay nada más fácil de manipular que un trending topic, ¿no? O sea, creo que pagas 30,000 pesos y te vuelves trending topic. Entonces, para un político, pues eso es una bicoca. Y para atacar, aparte es notable, de pronto le pegas a ciertos políticos que tienen sus granjas de bots. Y hay de todo, de izquierda, de derecha, de centro, todo. Y luego te reaccionan. Y dices, ay, mira, qué lindo. Ay, mi rey. Mi rey, chiquito, ¿no? Pero bueno, así son. Con ellos hay que lidiar, ¿qué le hacemos?